Voy a hacer un momento. Muy bien, Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 77, hoy sí, del tratado, y comenzaremos en una nueva Mishnah que está al final de la página 76 que vimos ayer. Nos va a estar hablando sobre lo que es la ofrenda, aquellas ofrendas que se hacen de manera que el pueblo está en estado de impureza. ¿Y en qué caso se podría? ¿No se podría? Eso es lo que nos empieza contando la Mishnah. Vamos a compartir la página para todos. ¿Sí? Recordamos, por favor, la gente que todavía está en Shabbat, en su lugar, en su zona horaria, que evitemos entrar en la clase. Muy bien. Comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Y nos dice así: Hamisha de Barim. Hay 5 tipos de ofrendas. Sí. Bain betumá, vena nejalín betumá. Es decir, que se pueden llegar a sacrificar, a hacer la ofrenda estando impuros, pero no se comen, no se puede comer. ¿Cuáles son? Ha-omer, es decir, la ofrenda del Omer, es decir, una ofrenda de minjá, es decir, era la harina que se hacía con lo primero que se cortaba el día 16 de Nisan, que se llevaba al Bet HaMikdash, ushte alejem, y los 2 panes que se ofrecían en Shavuot, velejem apanim, y el pan de la proposición que se ofrecía todas las semanas en el Bet HaMikdash y que comían los Kohanim, vezivche shalmei tzibur, y la ofrenda de Shelamim del Tzibur, es decir, que son los 2 animales que se traían en Shavuot junto con los panes. Useire Rosh Hodashim, y las cabras que se ofrecían en Rosh Hodesh. Bien, todos esos nos está diciendo la Mishnah que si se estaba en estado de impureza, se podían llegar a ofrecer sobre el altar, pero no se podían comer de ellos. Y por último nos dice, a Pesach Sheba Betumá, es decir, pero el Corban Pesach que se hacía cuando la mayoría del pueblo estaba impuro, ¿ese cuál es la diferencia? Nehal Betumá, también se podía comer estando impuros. ¿Por qué? Sheloba mitejilato ela le agila. Porque desde un principio el Corban Pesach está hecho ¿para qué? Para que la gente lo coma. Entonces, por eso la función final de que se haga ese Corban Pesach es justamente que la gente lo coma. Y ya que se autorizó que se haga en estado de impureza, entonces la gente lo tenía permitido comerlo, incluso estando impuros. Muy bien. Pues viene la Gemara y nos dice así, lo primero que va a hacer es analizar por qué la Mishnah menciona unos casos y otros casos no los menciona. Y nos dice así. Hamishá, ¿por qué dice específicamente Hamishá? Porque cuando la Mishnah viene a dar un número, quiere decir que es esa cantidad y no otra cantidad. Entonces dice Hamishá le maute mai, ¿qué es lo que viene a excluir 5? Le maute hagigá Hamishá azar. Es decir, para excluir el Corban hagigá que se traía el día 15. Es decir, estamos hablando de la ofrenda de la fiesta. En Pesach, en Shavuot y en Sukkot se traía una ofrenda que se llama Corban hagigá. Esa ofrenda de Corban Hagigá no es doje, no se puede llegar a ofrecer si se está en estado de impureza. ¿Por qué? A fin de cuentas, esas ofrendas, nos dice la Torá que se pueden llegar a ofrecer, se puede hacer tashlumim, es decir, si yo no lo pude ofrecer en ese mismo día, por ejemplo, porque era Shabbat, yo lo puedo ofrecer durante los 7 días siguientes. Entonces, por eso, no llega a ser en un caso en el cual, si se está impuro, tenga una justificación para ofrecerla de todas maneras. Entonces nos dice, Hagigá, Hamisha Azar. De Salkadatah Amina, yo que podía haber pensado, que van de Corban Tzibur, puesto que es una ofrenda pública, Ukbi Alemoed, que tiene un tiempo fijo, Titje, Etatuma, va a empujar la Tuma, Kamashmalan. Por eso ven y aprende aquí de la Mishnah, que van de Itle Tashumin, que puesto que tienen la posibilidad de pagar tu ofrenda, es decir, de hacerla en otro día, Kol Shivat, los 7 días de la fiesta, lo de Dahia Shabbat, y que no empuja la santidad del Shabbat, es decir, que si fuese Shabbat no se ofrecería esa ofrenda. Umi de Shabbat lo Dahia Tuma, y puesto que no es suficientemente fuerte como para empujar la santidad del Shabbat, tampoco va a empujar el tema de la impureza. Ahora dice, pregunta la Gemara, Benitne, Nami, Seir Regalim.
Entonces también vamos a aprender todo esto de las ofrendas de las fiestas. Hatanale Zivche Shalmei Tzibur, dice, efectivamente, por eso está puesto ahí. Zivche Shalmei Tzibur, es decir, las ofrendas de los Shelamim del público que dijimos que eran para Shavuot, de ahí se extiende a todas las fiestas. Bien, y dice, Yaji, si es así, seguiré de Shechodashim. Nami lo nitne. Ah, pero si fuese así, tú no estás generalizando a las ofrendas del Tzibur, a las ofrendas públicas. Entonces, que tampoco enseñen la ofrenda de Rosh Chodesh, del Musaf de Rosh Chodesh, las dos, las dos cabras que se ofrecían en Rosh Chodesh. No haría falta tampoco enseñarlo. De Hatan Azib Heshal Metzibur, porque ya nos enseñó las ofrendas del Tzibur, del público. Y estos Seirei Rosh Chodashim son del Tzibur. Nos dice la Gemara, nos responde aquí al principio de la página siguiente, dice, Seirei Rosh Chodashim, Istríjale. Dice, no, esto es necesario enseñarlo. ¿Por qué? De Salca de la Jamina, yo podría haber pensado, Halo que Tivbeu Moed, es decir, en la ofrenda del Musaf de Rosh Chodesh no está específicamente escrito Moed, ¿sí? Es decir, la fiesta. Kamash Malan de Rosh Chodesh y Moed. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí, de nuestra Mishnah? Que incluye los Seirei Rosh Chodashim. Quiere decir que también Rosh Chodesh se llama Moed, que de Abaye, como enseñó Abaye. ¿Qué enseñó Abaye? De Amar Abaye. Tamuz de Haishata. Maluye Malyuha. Es decir, el mes de Tamuz de ese año fue un mes que fue embolismal. Ah, ¿de qué está hablando? Nos está hablando en el año en el que ocurrió el evento de los Meragelim, de los espías, que Moshe envió a verificar la tierra de Israel, que estuvieron 40 días. Bien, así explican más abajo y así está explicado en Masejet Ta'anit, ¿sí? Que nos dice que justamente ese año, perdón, dice, cuando envió Moshe a los espías para verificar la tierra de Israel, y ellos volvieron después de 40 días. Cuando volvieron, y ahí empezaron a hablar mal de la tierra de Israel y todo el pueblo lloró en esa noche, para que nos salga la cuenta de que realmente estuvieron 40 días y que eso fue en Tisha B'Av justamente, tenemos que tener en cuenta que el mes de Tamuz tuvo 30 días en lugar de 29. Entonces, ¿cómo nos dice? Ese mes fue un mes completo. Y después nos hablan y nos dice, perdón, en Megilat Ejá, en el libro de las lamentaciones, dice, Kara alay moed lishbor bajuray. Es decir, ocurrió para mí un moed para romper a mis jóvenes. Es decir, ¿qué moed fue el que tuvo que ocurrir para que ocurriese esta desgracia? El moed que fue el Rosh Chodesh de más, es decir, ese día de Rosh Chodesh que se añadió para que ese mes fuese un mes completo, un mes de 30 días, y lo estoy llamando Moed. Entonces también vemos aquí que los Jodes también se llama Moed. Entonces, pregunta la Gemara, ¿sí? Perdón. Le membra de Kulehu Moed Atu. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que todos estos que empujan el Shabbat y la impureza, lo vamos a aprender de la palabra Moed. Menahan Emile, ¿de dónde yo lo sé esto? De Tanu Rabanán, aquello que estudiaron nuestros sabios, nos dijeron nuestros sabios en una veraitá. Está escrito en la parashá de Emor. Vaidaber Moshe Moadé Hashem. Que Moshe vino a explicar los Moadim, los momentos de fiesta de Dios, de Hashem. Mata al Mutomar, ¿qué nos viene a enseñar? Lefishelo Lamdu, Lefishelo Lamatnu, Ela Letamid Upesach, Shenemar Behu Moado, Bemoado. Bafilu Shabbat Bemoado, Bafilu Betumá. Es decir, puesto que nosotros solamente hemos aprendido dos cosas en las cuales está claramente escritas Bemoado, ¿qué era Bemoado? Habíamos visto que había una Gedera Shabbat entre el Korban Atamid y el Korban Pesach. ¿Sí? El Korban Atamid dice Bemoado. Leakriv li Bemoado. Reach nijochit ishmeru leakriv li Bemoado. Y en cuanto a Pesach, está escrito, vaya suben a Israel a Pesach Bemoado. De ahí que aprendimos que igual que el Korban Tamid pasa por encima del Shabbat e incluso se hace en impureza, entonces también el Korban Pesach
también pasa por encima del Shabbat y también se hace la impureza. ¿Por qué? Porque dice en su momento, que es decir, que incluso que sea Shabbat hay que hacer ese Korban Pesach. Entonces, del hecho que nosotros aprendimos Bemoado para el Korban Tamid y para el Korban Pesach, ¿sí? Shear Korbanot Tzibur Menaim, el resto de las ofrendas públicas, de donde yo sé que también pasan por encima del Shabbat y por encima de la Tumá, ¿de dónde yo lo voy a aprender? Dice, de lo que está escrito en la parasha de Pinjas, El etazul Hashem bemoadehem. Estas son las ofrendas que harás para Hashem en sus momentos. También aquí se está aplicando el concepto de moed, de un momento específico, y por lo tanto aprendemos lo mismo que aprendimos para Pesach y para el Korban Tamid. Naim le Rabot, Omer, Beakrabat Imo, Beakarevimo. Entonces, ¿de dónde nosotros sabemos? ¿Cómo podemos añadir que también empujan el Shabbat y la impureza, el Omer y aquello que se trae en la ofrenda que se trae en ese día? El Omer en realidad no es una ofrenda de un animal, es simplemente una ofrenda, una minja. Ahora dice, Shete Alejem vea Karevimam, y también la ofrenda de los panes de Shavuot y aquello que se trae con ellos. Talmud Lomar, bien, ven y aprende de lo que está escrito, Vaidaber Moshe Moade Hashem, el Bene Israel. Ahí nos dice en la parasha de Emor, nos dice, y le dijo Moshe los plazos de Hashem a los hijos de Israel. Akatuv Kebaom Moed Ejad Lekulan, es decir, que la Torá viene a establecer un momento específico para todos ellos. Y ahí se nos habla de la ofrenda del Omer y la ofrenda de los dos panes de Shavuot, en esa parasha de Emor. Bejolan el Amali. ¿Y todo esto para qué lo necesito? ¿Por qué necesito escribir Moed en cada uno de ellos? ¿Aprendamos todos de un solo lugar? Entonces responde y dice, Strigen, dice, no, en realidad es necesario. Dedícate a Brahmana, porque si la Torah solamente hubiese escrito el Korban Tamid, la ofrenda diaria, Habe Amina, que ya habría pensado. Tamid, Sheken Tadir, Bekalil. Dice el Korban Tamid, que es una ofrenda todos los días, es constante. Y además es Kalil, es decir, que se quema totalmente en el altar. Entonces ahí que estamos viendo que es una ofrenda que es muy estricta, tiene muchos puntos que no tienen los demás corbanos, que no tienen las demás ofrendas. ¿Sí? Abal Pesach, pero Pesach, ¿por qué? Porque no es Tadir y no es Kalil, es decir, no es constante, solamente se hace una vez por año. Y además no se quema totalmente en el altar, al contrario, se come todo. ¿Sí? Kamash Malan, que no es así. Ahora dice, Veika Tabrahamana, si la Torah, pero creo que me he olvidado por aquí. Estamos justo aquí. Veika Tabrahamana Pesach. Dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Perdón, que la Torah solamente escriba sobre Korban Pesach y que yo aprenda de él para el resto. ¿Yo qué voy a decir? Pesach Sheu Anush Karet. Dice, no, yo podía haber pensado que únicamente en Pesach, que el castigo por no comer el Korban Pesach es Anush Karet, es decir, que tienes la pena de Karet, que es, dijimos, era muerte Bideshamaim, es decir, que desde el cielo se decreta muerte, una desconexión espiritual. Es algo muy grave. Entonces, eso sí que es Doje Shabbat de Tumá. Eso, por supuesto que sí. Lo tengo que hacer incluso que sea Shabbat o que esté impuro. Abal Tamid, pero el Korban Tamid, que no tiene ese castigo de Karet. Émalo, voy a decir que no. Kamash Malan, por eso viene y nos enseña las dos. Veí Katabra Hamana, Hanetarte. Y si la Torah hubiese escrito los dos, es decir, Tamid y el Pesach, Habamina, ¿yo qué habría pensado? Hanehu Yeshbaem Hamur. Dice, ¿por qué están estos dos? Porque en cada uno de ellos yo encuentro un lado que es más estricto. Es decir, en el Tamid, ¿cuál es el lado estricto? Que es constante y que se quema totalmente. Y en Pesach, ¿cuál es el lado estricto? Que tiene Karet. Pero Shear, Korbanot, Tzibur, pero el resto de las ofrendas del público, del Tzibur, no tienen este lado tan estricto. ¿Es malo? Entonces voy a decir que no. Y que no pasan por encima del Shabbat y de la santidad y de la impureza. Por lo tanto, escribió la Torá, Ele ta'azul Hashem bemoadhem. Estos son los que vais a hacer para Hashem en sus momentos. Es decir, que incluso que sea Shabbat e incluso que el tibur esté impuro. Mi katabra jamana. Y si la Torá hubiese escrito solamente Ele ta'azul Hashem bemoadhem, es decir, hablando del korban tibur, Habamina, ¿yo qué habría pensado? Shear korbanot tibur
los korbanot, las ofrendas del público, habaim lejaper, que vienen a expiar, esos son los que yo puedo hacer incluso que sea Shabbat o que la persona esté impura. Abal, Omer, pero la ofrenda del Omer y los dos panes de En Baim Lejaper, que no vienen a expiar alguna transgresión, sino que vienen a permitir. Es decir, mientras yo no haya cortado el Omer el segundo día de Pesach, yo no puedo tomar de la nueva cosecha. Bien, y lo mismo pasa con los dos panes de Shavuot. Entonces, estos que vienen a permitir solamente, ve alma ninhu, ¿no? Entonces yo habría dicho que no, ellos no pasan por encima del Shabbat y de la impureza. Kamash malan, que no es así, por eso viene a enseñarnos. Veikatab Rahamana Omer, Ushte Alejem le Judayu. Y si solamente hubiese escrito la Torá, la ofrenda del Omer y los dos panes únicamente, Habamina, yo que habría pensado. Adraba, al contrario, Omer Ushte Alejem de Elime, dice el Omer y los dos panes que son fuertes, ¿por qué? Porque tienen la fuerza de permitir algo. Por eso es que la Torá me dice, incluso que sea Shabbat o que la persona esté impura. De Baim Lehatir, porque vienen a permitir. A Balhanach, pero el resto de las ofrendas del Sibur, Shelo, ellas no vienen a permitir, no tienen este lado tan fuerte. Entonces yo voy a decir que no pasan por encima del Shabbat y de la impureza. Kamash Malan, que también esas ofrendas del Sibur, Dohim et Shabbat, Veta Tuma. Muy bien, hasta aquí es el estudio de lo que nos trajo la Mishnah. Ahora vamos a entrar en el detalle de cuál es la discusión que se genera a partir de esta Mishnah. Muy bien, nos dice así. Vamos a ver si encontramos aquí donde estamos. Aquí. Svarúa. Bueno, lo primero que pensaron, es decir, la primera svara, el primer razonamiento que siguieron de Kule Alma, es decir, que los sabios se reunieron para tratar de analizar esto y pensaron, dijeron, vamos a ver de qué nos está hablando esta Mishnah. ¿Sí? Al principio todo el mundo estuvo de acuerdo, de Kule Alma, Tum'a de Juyá hi Betzibur. Es decir, que la impureza está de Juyá. Es decir, que el hecho de que sea algo público empuja el hecho de que algo esté impuro. Y entonces, ¿qué es lo que me cambia esto? Valle, es decir, la cuestión aquí ¿qué es? La impureza está de juyá, es decir, simplemente se empuja el hecho de estar impuro o está muteret, está permitida. ¿En qué me cambia? ¿Cuál es la diferencia? A fin de cuentas voy a hacer la ofrenda y se va a comer la carne o no se va a comer la carne según si es Corban Pesaj u otro. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es Ubaye tzis leratzot, es decir, ¿acaso necesito expiar por aquello que he hecho de ofrecer esta ofrenda en estado de impureza? Es decir, justamente lo que dice es, y es necesario que el tzitz venga a perdonar por ello. Es decir, que es el tzitz, recordamos que entre las vestimentas del Kohen Gadol había una diadema, esa diadema de oro, donde estaba escrito Kodesh Lashem, ¿bien? ¿Y para qué servía? Justamente para expiar las transgresiones del pueblo de Israel. En el momento en el que el Cohen, ¿sí? El Cohen Gadol hacía algún tipo de ofrenda. Bien, la cuestión que vamos a ver ahora es si era necesario que el Cohen Gadol lo lleve puesto o no lo lleve puesto, etc. Todo eso va a venir en nuestra discusión de hoy. Entonces dice, Tum de Juyá hi betzibur, es decir, solamente lo que pasó es que la impureza quedó puesta de lado por ser una ofrenda de tzibur, pero aún así es necesario leratzot, es necesario expiar esa acción. De le katana, de shemat le, de amar tu mahu tra betzibur, es la reviuda, porque no vas a encontrar ningún sabio, ningún taná en la Mishnah, que venga a decir que la impureza fue permitida cuando se habla de una ofrenda pública, más que Rabbi Yehuda de Tania. ¿Y de dónde lo sabemos? Dice, está enseñado en una vereita, tzitz ben sheyeshno al misjo u ben sheeno al misjo meratze. Es decir, este tzitz, esta diadema, ya sea que está en la frente del Kohen Gadol o que no esté en la frente del Kohen Gadol, sirve como expiación para la impureza. Libre Rabbi Shimon. Esta es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, odehu al misjo, es decir, si el tzitz estaba sobre la frente del Kohen Gadol en el momento en el que se hizo esta ofrenda con impureza, meratze. Entonces ahí sí que sirve.
para expiar. Enodeu al misjo, eno meratze. Pero si no estaba en su frente, entonces no es meratze, no sirve para expiar. Amarlo, Rabbi Shimon le dijo Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, Kohen Gadol Beyom Kippurim. Yojiach dice, no, espera, no es necesario que esté en la frente. ¿Por qué? Porque tenemos una prueba. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? La prueba es el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. ¿Qué le pasa al Kohen Gadol en el día de Yom Kippur? En el momento en el que entra dentro del Kodesh HaKodashim para pedir por todo el pueblo de Israel. Bien. En ese momento el Kohen Gadol está vestido con sus ropas blancas y no lleva los elementos extra, es decir, tiene solamente 4 de las 8 prendas y entre las 4 que lleva no está el tzitz. Entonces, estamos viendo que ahí entra a expiar por el pueblo y no lleva el tzitz, no es necesario que lo lleve puesto. Vamos a ver las palabras de la Gemara, dice así, dice, Kohen Gadol Yom Kippurim Yojiach, esa es la prueba. Sheeno al misjo, es decir, que no lleva el tzitz sobre su frente. Un meratze, ¿sí? Es decir, las ofrendas que va a traer, ¿sí? Incluso que estén en impureza, van a ser expiadas en ese momento. Amarlo, le respondió Rabbi Yehuda, Yinele Yom Kippurim, Shetum'ahu Tra Betzibur. Es decir, Yom Kippurim es el único día en el cual está permitida la impureza y por lo tanto no hace falta el tzitz para expiar. Miklal de Rabbi Shimon Sabar Tum'ad de Juyá y Betzibur, que vemos de aquí. Que Rabbi Shimon es el que opina que la impureza fue de Juyá, fue empujada, ¿sí? Fue puesta de lado cuando se está hablando de una ofrenda que es pública. Porque si no fuese así, no hubiese traído la prueba de Yom Kippurim. Entonces, otra prueba, otra pregunta. Dice así. Udekule Alma, es decir, nuevamente estaban todos reunidos tratando de analizar. Lo primero que dijeron es si el tzitz es meratze o no es meratze sobre la tumá, cuando está puesto, cuando no está puesto. ¿Sí? O en realidad la primera discusión es de juyá o ultra, es decir, si la impureza fue empujada y es necesario el tzitz para expiar, o si fue permitida, entonces ni siquiera haría falta el tzitz. La segunda cosa que van a analizar, ¿cuál es? De Kule Alma, todo el mundo estaba de acuerdo en Atzitz Meratze al Agilot, es decir, que esta diadema del Kohen Gadol no venía a expiar por aquello que se comió, es decir, que si se llegó a comer una ofrenda estando impuro o algo que da notar, ¿sí? Algo que tiene que ver con el hecho de comer. De le katana, de shemat le, de amar tzitz meratze al agilot, el Rabbi Eliezer, porque no vas a encontrar ningún sabio, ningún taná, sabio en la Mishnah, que te venga a decir que el tzitz viene a expiar por lo que se comió, más que Rabbi Eliezer, que de Tania, como así fue enseñado en una verita. Rabbi Eliezer dice, Rabbi Eliezer Omer, a tzitz meratze al agilot. Es decir, que el tzitz, la diadema del Kohen Gadol, expía por las cosas que se comían. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice, en tzitz meratze al agilot, que el tzitz no expía por las cosas que se comían. Beata, y ahora viene a preguntar a la Gemara, Nema matnitin de lo que Rabbi Yoshua. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo que esta Mishnah que nosotros hemos traído, la primera, 5 cosas, 5 sacrificios eran traídos incluso en estado de impureza, pero no se comían. Y solamente el Corban Pesach. Esa Mishnah, vamos a decir que no está enseñada según la opinión de Rabbi Yoshua, de Tania, puesto que está escrito así. Veasita oloteja a basar de Adam. ¿Qué nos dice? Dice una vereita. Y harás tus ofrendas, así dice la Torá, la carne y la sangre. Rabbi Yoshua dice sobre esto, aprende de aquí. Imen dam en basar. Imen basar en dam. Es decir, si la Torá nos escribe juntos la carne y la sangre. Y Rabbi Yoshua aprende de aquí y nos dice que si no hay sangre para tirar, es decir, si la sangre no se puede llegar a tirar sobre el altar porque se impurificó, porque se perdió, porque se mezcló, porque se cayó, entonces la carne no se puede comer, ni tampoco se puede quemar si es una parte que hay que quemar. De envasar, y si no hay carne, ¿por qué? Porque se perdió, porque se impurificó, por lo que sea, tampoco puedo tirar la sangre. Es decir, necesito las dos. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, Dam afalpiche en basar. Es decir, no. La sangre siempre, en todo caso, tiene que llegar al altar.
incluso que no haya carne. Sheneemar, puesto que el versículo sigue diciendo, Vedam de bajeja y shafej, es decir, la sangre de tus ofrendas tendrás que verter. Es decir, como dice el versículo, hemos dicho, dice, Beasita oloteja basar beadam, Vedam de bajeja y shafej. Es decir, de ahí sigue la continuación y dice, no, la sangre siempre tienes que tirarla. Humán y me cayem, Beasita oloteja basar beadam. Ah, pero entonces, ¿cómo vas a cumplir? Si solamente tienes la sangre, no tienes la carne, ¿cómo vas a cumplir la otra parte del versículo que dice la carne y la sangre? Omar leja, viene el versículo para enseñarte, ma dan besdrika, abbasar besdrika. Dice, no, eso yo lo necesito para aprender otra cosa. ¿Qué es lo que aprendo? Que igual que la sangre, la tengo que tirar sobre el altar. Entonces la sangre, la carne, perdón, que vaya al altar, también la tengo que tirar sobre el altar. ¿Sí? Have Omer, y así es como está dicho. Lul Katan Yesh Ben Kevesh la Mizbeach, que en realidad en el altar había una pequeña separación entre el final de la rampa y donde estaba el altar, donde estaba el fuego, las maderas ardiendo, etcétera. ¿Para qué? Para que el Cohen subiese hasta ahí y desde ahí tirase la carne sobre el altar. Para Rabbi Yoshua Nami, estamos por aquí. Entonces pregunta la hermana, Rabbi Yoshua Nami, es decir, también que él aprende que la sangre y la carne dependen una de la otra. Activ, entonces, ¿cómo hace con el tema que dice el versículo y la sangre de tu ofrenda la vas a tirar? ¿Sí? Se entiende de aquí que incluso que no haya carne. Entonces, ¿cómo se arregla Rabbi Yoshua con esto? Amarleja que te va a decir Rabbi Yoshua. Haketiv, Gabe. Es decir, esto está escrito inmediatamente. Perdón, esto está escrito. Y después, justo después dice, de abasar togel. Es decir, el versículo vuelve a decir. Es decir, vamos a leer el versículo completo. El versículo completo dice, Beasita oloteja basar beadam, al mizbach Hashem elokeja, vedam de bajeja yeshafech, al mizbach Hashem elokeja, beabasar tojal. Es decir, tenemos tres cosas. Lo primero que dijo, abasar beadam, la carne y la sangre. De ahí Rabbi Yoshua aprende que uno depende del otro y el otro depende de uno. Si no están los dos, no puedo. Viene Rabbi Eliezer y te dice, no. ¿Sabes por qué? Porque después dice, vedam de bajeja yeshafech. Es decir, que la sangre hay que tirarla. Bien. Ahora, entonces, ¿qué hace Rabbi Yoshua con esa segunda parte que dice, y la sangre hay que tirarla? Dice, no, pero es que el versículo sigue, no se acaba y el versículo dice, ve a basar tojal, y la carne la vas a comer. Entonces, pregunta la Gemara, ok, Rabbi Yoshua, pone ahí que la carne hay que comerla, pero entonces dice, vejane, lamali, dice, ¿para qué necesito que la Torah me lo escriba dos veces? ¿Sí? Ya me dijo una vez, según tú, a basar ve Adam, ¿para qué me vuelve a decir que Bedam Yeshafer de Basar Tojal? ¿Por qué es necesario que lo enseñe dos veces? Dice Rabbi Yoshua, Had Beolah, Behad Beshlamim. Dice, no, uno se refiere al sacrificio de Olah y el otro se refiere al sacrificio de Shlamim. Usliga, y en realidad es necesario. ¿Por qué? Dedícate a Brahmana Beolah, porque si solamente hubiese escrito la Torah para la Olah, para el sacrificio de Olah, Habamina, yo que habría pensado, Olah y de Jamira, para la Olah, para el sacrificio de Olah, que es más grave, que es más estricto, Sheken Kalil, ¿por qué? Porque se quema totalmente. Ahí no hay carne que se come, es decir, nadie va a comer de la carne, ¿sí? Abal Shlamim de lo Jamire, pero los Shlamim que no son tan estrictos, malo, voy a decir que no. Y si la Torah solamente hubiese escrito Shelamim, yo que habría pensado, Habamina, Adraba, al contrario, de Id, Beushete, Agilot. Ahí no hay dos Agilot, no hay dos comidas. Es decir, ¿qué son dos comidas? Una es la comida, entre comillas, para Hashem, es decir, lo que se quema en el altar. Y la otra es la comida que comen los Kohanim. En los Shelamim hay dos, porque hay una parte que se quema y una parte que se come. Pero en la Olá solamente hay una, que es lo que se quema en el altar. Abal Olá, Delet Beshete Agilot, pero en la Olá que no hay dos comidas. Malo, voy a decir que no. Kamash Malan, por eso ven y aprende de aquí, que no es así. Que también la Olá
¿sí? También necesito que la carne sea quemada en el altar. Rabbi Eliezer, Nami. Ahora, para Rabbi Eliezer, que aprende el versículo, Vedam de bajeja y shafej, que de la sangre de tus ofrendas vas a tener que verter. Ahora, lo que está escrito después va a pasar tojal, y la carne vas a comer. ¿Qué va a hacer con ello? Amarleja, que te va a decir Rabbi Eliezer, Hau mi bayele, she'en abasar mutar beajila, h yizarek adam. Ah, dice, no, Rabbi Eliezer aprende otra cosa de ahí. ¿Qué es lo que aprende? Que hasta que la carne, perdón, hasta que la sangre no sea vertida en el altar, la sangre no se puede consumir. Y por eso nos viene a decir, Vedam de bajeja y shafej, la sangre vas a verter, y después dice, ve a basar tojal, y la carne comerás. ¿Cuándo? Después de que ya hayas vertido la sangre en el altar. Pregunta la hermana Yaji, si es así, Emma, kule le haji judeata. Vamos a decir que todo el versículo viene a enseñarnos para permitirnos comer únicamente después de que se tiró la sangre. Entonces, si es así, Zerikat dam, afalpishe en sham basar menalan. Es decir, tú ahora me estás diciendo, Rabbi Eliezer, que la parte que tú has utilizado en la que dice que tienes que verter la sangre del sacrificio, está para enseñarnos que primero se tira la sangre y después se come la carne, ¿sí? Pero, ¿de dónde ahora yo aprendo que incluso que no haya carne tengo que tirar la sangre? Porque lo que tú estabas utilizando ya lo has utilizado ahora para otra cosa. Amarleja, que te va a decir Rabbi Eliezer, Ken, si es así, el versículo Bedam de Bajeja, la sangre de tu ofrenda, nos viene a enseñar que únicamente, nos viene a enseñar solamente el hecho de tirar la sangre es lo que permite el hecho de comer la carne. Nichtov Rahamana, Habasar Tohal, Beadar, Bedam de Bajeja y Shafej, Dichtiv Beresha. Dice, no, si fuese como tú me estás diciendo, la Torah no hubiese dicho así. La Torah hubiese dicho, primero Abasar Tojal, la carne comerás. Y después volvería a decir, Vedame de Bajeja y Shafej, la sangre de tu ofrenda vas a verter en el altar. Y eso habría sido escrito antes. Como está el orden del versículo, en el principio de la parashá. De ahí se va a entender que la sangre se tiene que tirar en un principio antes de comer. Dice, Vasita oroteja, basar Adam, y hará sus ofrendas, la carne y la sangre. Maishena de Akdame, le dam de bajeja. Entonces, ¿por qué cambió el orden la Torá y lo adelantó a decir, Vedame de bajeja de Shafej? Entonces, Shmamina, ven y aprende aquí, dam, que la sangre que tiene que ser vertida sobre el altar. Afalpish en basar, incluso que no haya carne. Shmamina, y aprende también de aquí, Sheen basar mutar beajila, dam. Es decir, aprende las dos cosas de este versículo. Pregunta la Gemara, Rabbi Yoshua, ¿sí? Que necesita el versículo, Vedam de bajeja, para aprender sobre los shelamim. Dijimos que para uno y para otro. Bien. Sheen, basar mutar beajila, dam, y que la carne no está permitida hasta que no se tire la sangre. Dice, responde y dice, Kalva Homeru. Dice, eso no necesita un versículo, Rabbi Yoshua. Eso lo puede aprender por un Kalva Homer. Umae Murim, de Gilitnehu. Es decir, sí, para los miembros del animal que se queman en el altar, en caso de que se impurificaron o se perdieron, Lome Akbe, no vienen a impedir que se queme el resto de la carne. ¿Sí? Pero de todas formas, Kitnehu, pero cuando sí que hay estos miembros, me agbe, ahí sí que vienen a impedir. Es decir, mientras no se hayan quemado, no puedo comer la carne. Dam, de gilete, me akev, la sangre, que cuando sí hay, ¿acaso no es lógico que también paralice el hecho de poder comer la carne? Si ite, loco sheken, de me akev. Entonces, cuando la dam se encuentra, por supuesto que seguro que va a paralizar la segunda parte del corbán mientras no se haya tirado la sangre. Pregunta la hermana de Rabbi Eliezer. Y ahora Rabbi Eliezer, ¿acaso no tenía este calvajomer? ¿Por qué lo tiene que aprender de un versículo? Milta de Atia be calvajomer,
Taraj bekatav lakra. Dice, incluso que existe este Kal Vajomer, la Torah se molestó y lo escribió. Rabbi Yoshua, y para Rabbi Yoshua, coleja de Ika le Midrash, Dashinan. Rabbi Yoshua dice, no, la Torah no escribe aquellas cosas que yo puedo aprender por mí mismo. Todo aquello que yo lo puedo deducir, lo debo deducir. Bueno, vamos a ver si me he pasado por aquí. Muy bien. Dashinan. Muy bien. Seguimos entonces aquí y dice Ashta. Después de que la Gemara explicó las palabras de Rabbi Yoshua, vuelve a tratar de explicar nuestra pregunta inicial sobre Rabbi Yoshua. Pregunta la Gemara. Hashta, lema matnitin de lo que Rabbi Yoshua. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos de aquí que nuestra Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Yoshua, de que van de Amar, puesto que dijo, va a inantarte, es decir, que es necesario la sangre y la carne, betzitz, agilot lo meratze, y que además el tzitz no viene a expiar por aquellas cosas que tienen que ver con que comimos cosas en impureza. ¿Sí? Ejiate betuma. Entonces, ¿cómo vas a permitir, según Rabbi Yoshua, que se hagan estos sacrificios estando impuros? Porque si no los vas a comer. Dijimos que estos eran los casos en los cuales se traía el sacrificio, pero no se comían. Ah, si no los vas a comer. ¿Dónde está la basar? ¿Dónde está la carne? Si no hay basar, no hay dam. Y si no hay dam, no hay basar. Y de todas formas, el tzitz no puede venir a expiar por algo que comimos. Entonces, nada funciona aquí para el Rabbi Yoshua. La Gemara rechaza y dice, no. Afilu tema, incluso si quieres decir Rabbi Yoshua, podemos decir que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Él acasaba Rabbi Yoshua, Hatzitz melatze al ha'olin. ¿Qué es lo que dice Rabbi Yoshua? Que el tzitz sí que viene a expiar por aquellas cosas que se queman en el altar en estado de impureza, es decir, a pesar de que no se va a comer la carne que se debería comer, pero sí los miembros internos que no se comían, que se quemaban, ¿sí? Eso sí que el tzitz viene a expiar. Y a eso se refiere, según la Gemara, ha tenach. Es decir, que el tzitz viene a expiar por aquello que se quemó en estado de impureza. Zebahim, los korbanot, las ofrendas de Ikaolin, ¿sí? Que tienen una parte que se quema y otra parte que no se quema. El Aomer, entonces, va bien, Tanaj, es decir, te cuadra Rabbi Yoshua para esas partes. Es decir, aquello que tiene una parte que se quema. Pero Omer, el korban a Omer, que únicamente lo que se hacía era sacar un puñado. ¿Sí? No puedo. Estoy en... ¿Sí? Usted alejem y los dos panes de Shavuot, que se comía todo, no se quemaba nada. De Lekaolín, ahí no se venía a quemar nada en el altar. Maíka le memar, ¿qué va a decir Rabbi Yoshua? Entonces responde la Gemara y dice, hambre, ki amar Rabbi Yoshua, nami de bainan tarte bezbahim. Abal bemenajot lo amar. Es decir, aquello que dijo Rabbi Yoshua de que es necesario las dos cosas, abasar de Adam, es únicamente los de Bajim, en las ofrendas de animales, sacrificios de animales. Pero en las menajot, en las ofrendas vegetales, ahí no dijo Rabbi Yoshua que es necesario los dos. Pregunta la Gemara, en menajot lo amar, y en las menajot no dijo Rabbi Yoshua que se necesitan las dos. Beatnan, si fue enseñado en el tratado de menajot, nitmeu sheyarea, es decir, se impurificó la minjá después de que ya se separó el puñado que se iba a ofrecer. O Abdu Sheyarea, o se perdieron. Que midad Rabbi Eliezer, que será. Según la medida de Rabbi Eliezer, es kasher y está permitida. Que midad Rabbi Yoshua, pero según la medida de Rabbi Yoshua, Pesula es inválida. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabbi Yoshua también requiere que las menajot necesitan los dos. Responde la Gemara y dice, ¿sí? El Tana de la Mishnah dijo sus palabras que Midat, según el punto de vista de Rabbi Yoshua, veló que Midat Rabbi Yoshua. Es decir,
que midad velo que midad. Es decir, dijo una parte según el punto de vista de Rabbi Yoshua, pero otra parte no lo dijo desde el punto de vista de Rabbi Yoshua. Además dijo que midad Rabbi Yoshua, ¿cuál es la parte que dijo según el punto de vista de Rabbi Yoshua? De Ba'in Antarte, es decir, que se necesitan los dos. Velo que midad Rabbi Yoshua. ¿Y qué es lo que dijo no según el punto de vista de Rabbi Yoshua? De Ilu, Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua nada más dijo esto respecto a los de Bajim, las ofrendas de animales, que se necesitan los dos. Pero Menajot lo amar, pero en cuanto a las ofrendas vegetales, no dijo nada, que se necesitan los dos. Pero hay Tana Sabar, Shafil Menajot. Pero ese Tana, ¿qué es lo que piensa? Que incluso para los Menajot se necesitan los dos. Pregunta la Gemara. Humano, Haitana, de Kai Kabate, Umahmir Femine. Dice, ¿quién es este Tana? ¿Sí? Que piensa como él y que además es más estricto que él. Es decir, ¿cómo podemos encontrar un Tana que sigue la opinión de Rabbi Yoshua, pero que es más estricto que él, y que piensa que incluso en las menajot se necesitan las dos cosas? Veaod, y además, Tania, así también fue enseñado, Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Roe Ani, el dibre Rabbi Eliezer, ben menajot u bezebahim, el dibre Rabbi Yoshua bezebahim u ben menajot. ¿Sí? Esto va a haber que entenderlo, porque en realidad se está contradiciendo a sí mismo. Rabbi Yossi dice, yo estoy de acuerdo con las palabras de Rabbi Eliezer en las menajot y en los de Bajim y en las ofrendas de animales, y con las palabras de Rabbi Yoshua en las ofrendas animales y en las menajot. ¿Sí? Después la Gemara va a explicar esto. Mañana seguramente lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero, ¿qué estamos viendo de aquí? Shaya Omer, ¿qué es lo que decía? Comets, es decir, aquel puñado que se separaba, ¿sí? Shemakbil Adam, que sería equiparable a la sangre, Afalpishe en Shiyarim, a pesar de que no quedan, que es lo que sería la carne. Dibre Rabbi Yoshua, Ben Menachot, Shaya Omer, en Comets, de en Sheyarim, en Comets. Es decir, Rabbi Yoshua, ¿qué es lo que dice? Que si no hay comets, si no se pudo separar una parte de la harina, lo que queda no se puede comer. Y si lo que queda no se puede comer, lo que yo separé no lo puedo quemar en el altar. Muy bien. Entonces la Gemara rechaza esto y dice, Tzitz melatze al agilo. Perdón, casaba Rabbi Yoshua. Tenemos que decir forzosamente que Rabbi Yoshua opina que el tzitz también viene a expiar por las cosas que se van a comer. Estamos por aquí. Melatze al agilo. Entonces, Yaji, pregunta la Gemara si es así. Entonces, que mirar Rabbi Yoshua psula a Abud Besaruf. Es decir, que si es así, dice la Mishnah en Menachot, que trajimos más arriba, que si se impurificaron las sheyarea, es decir, lo que quedó de harina una vez que yo separé el comets, el puñado, y seguimos desde el punto de vista de Rabbi Yoshua, que es pesula, que es inválida. Entonces, en principio, el tzitz debería expiar por ello. Responde la Gemara y dice, aquello que dijo Pesulá, Medubar a Abud Besaruf, está hablando de algo ¿cuál fue el caso? No es que sea impuro, sino que se perdió o se quemó. Que aquí, en este caso, no hay forma del todo de comerla. No es que se impurificó. Pero si es con impureza, entonces el tzitz meratze, veno pasul. Entonces el tzitz ahí sí que serviría y no sería inválida, como dijo Rabbi Yoshua en esa Mishnah de Menachot. Entonces, si es así, tenemos una dificultad. Ela nitma leman katani. Entonces, si es que se impurificó, ¿sí? Como dice aquella Mishnah, según quién fue enseñada, ¿acaso le Rabbi Eliezer pshita? Para Rabbi Eliezer es evidente, porque hashta yeshlomar abu besaruf delitnehu machshir Rabbi Eliezer nitma de ite mi valle. Es decir, ahí qué es lo que vemos,
tenemos que decir que que si se perdió esa harina o fue quemada, ¿sí? Ahí Rabbi Eliezer autoriza, seguro. Ahora, si se impurificó, ¿acaso vamos a decir que también Rabbi Eliezer la valida? El Apshita, el Rabbi Yoshua, Katane Pesula. Entonces, vamos a decir que, evidentemente, Rabbi Yoshua, ¿qué va a decir? Si Rabbi Eliezer dijo que está permitida, entonces Rabbi Eliezer va a decir que está pesula. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué está pesula? Areatzitz melatzea la gilot. Es decir, ¿por qué va a estar permitida? Si el tzitz viene a permitir las comidas, es decir, para Rabbi Eliezer es evidente que si se perdió o se quemó, no hay nada que hacer, está permitido. Es decir, la Mishnah justamente está hablando, según lo que estamos viendo ahora, en un caso en el que se impurificó. Y ahí es donde Rabbi Eliezer dice que está permitida, y Yoshua está diciendo que está prohibida, que no es, que es pesula, que es inválida. Veod, otra pregunta. Si venimos a decir que Rabbi Yoshua, él piensa que el tzitz meratze a la gilot, que viene a permitir las comidas, de una vereita, esto lo aprendemos de una vereita de Tania, si se enseñó una vereita, Rabbi Yoshua, o me dice Rabbi Yoshua, Kol zebachim sheba Torah, todas las ofrendas de la Torah, ben shenitma basar, ya sea que se impurificó la carne, vejelev kayam, y los cebos están todavía válidos, uben shenitma helev, o que se impurificaron los cebos, ubasar kayam, y la carne está todavía apta, zoreket adam, tiene que verter la sangre. Abalnitmeut arbayu, pero si se impurificaron los dos, no. ¿Por qué? Porque si el helev se impurificó, pero la carne no, todavía tengo una parte que es la carne que puedo comer. Si la carne está bien, perdón, si la carne se impurificó, pero el sebo no, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque el sebo lo voy a quemar. Es una agilá del gaboa. Es decir, siempre hay una parte en estos dos casos que va a haber basar y dam. Pero, pero si no tengo los dos, es decir, si se impurificaron tanto el sebo como la carne, entonces no puedo tirar la sangre. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? Que Rabbi Yoshua piensa que es necesario basar badam. Las dos cosas. Alma, que vemos de aquí, que Sabá Rabbi Yoshua, en Atzismeratze, a la Olin, velo a la Gilot. Es decir, vemos de aquí que Rabbi Yoshua opina que el tzitz no viene a expiar por aquello que se quema en el altar, ni tampoco por aquello que se come. Entonces vuelve la pregunta sobre nuestra Mishnah. Ela, y responden así, Leolam, Rabbi Yoshua y Matnitin. En realidad vamos a decir que nuestra Mishnah sí sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Velo calle, y aún así no hay dificultad. Kan lejatjila, kan diabad. Es decir, una está hablando a priori y el otro está hablando de a posteriori. Llamar Rabbi Yoshua lejatjila. Bediabad, cuando dijo Rabbi Yoshua que necesitamos las dos, tanto la carne como el hecho de tirar la sangre, esto es a priori. Es decir, en el mejor de los casos necesito los dos. Si tengo los dos, seguro. Pero a posteriori, si ya hicieron uno, si ya tiraron la sangre una vez que estaba impura, o si ya tenía la carne y la comí, ¿sí? Bediabad, sirvió. Perdón, a priori, pero a posteriori no. Al revés. Umená Tamra de Shani le Rabbi Yoshua, Ben Lejatjilo Bediabad. ¿Y de dónde tú vienes a decir que hay una diferencia para Rabbi Yoshua entre si es a priori o a posteriori? De Tania se enseñó Nitma Basar, si se impurificó la carne, o Nifsal, o se hizo inválida, o Shiyatza Husla Klaim, o que salió fuera del recinto del Bet Amikdash, Rabbi Eliezer Omer, y por lo tanto la carne está inválida. Rabbi Eliezer dice Yizrok, es decir, que se puede tirar la sangre. Rabbi Yoshua Omer, lo Yizrok. Yoshua dice que no se puede tirar la sangre. Umodé, está de acuerdo con Rabbi Yoshua, Shimzarak, que si tiró la sangre, Urza, sí que sirvió como expiación. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que para Rabbi Yoshua sí que hay una diferencia entre algo que fue hecho a priori o a posteriori. Si ya fue hecho, dice Rabbi Yoshua, funcionó, pero a priori no hay que hacerlo. Entonces, la Gemara rechaza esto y dice por dos motivos. Dice Jada, primer motivo, de Psula, es decir, la minja que se impurificó según el punto de vista de Rabbi Yoshua, dice que es pesura que no es válida.
Y este lenguaje es incluso bediabad, se entiende incluso que es a posteriori. Es decir, pesulá quiere decir cuando ya pasó lo que le hace impuro, lo que le hace inválido. Es decir, si ya se llegó a impurificar, ya pasó. Entonces, bediabad se entiende que Rabbi Yoshua está diciendo que no vale. ¿Sí? Veod, y otra pregunta, segundo motivo. Dice, en nuestra Mishnah, ¿cómo dice? Hamishah de Barim Ba'in Betumá. Es decir, hay 5 sacrificios que se traen en estado de impureza. Ahí no nos está diciendo que si se trajeron estando impuros, no, nos dice a priori se traen estando impuros. Lejatjila mashma, se entiende que está hablando aquí de un caso de lejatjila. ¿Bien? Entonces, para concluir, vamos a ver una línea más en la otra página. Para concluir, nos dice así: Ela lokasha. En realidad no hay dificultad. Kan de Yahid, kan de Tzibur. Es decir, la vereitá nos está hablando de un Corban Yahid. Es decir, la ofrenda de una persona individual. Ahí es donde opina Rabbi Yoshua que no se debe tirar la sangre a priori cuando la carne no es apta para ser comida. Pero a posteriori, si ya se tiró la sangre, entonces Yeratze, va a funcionar el sacrificio, la ofrenda y va a expiar. Pero aquí, en nuestra Mishnah, ¿sí? Se entiende que se va a tirar la sangre a priori estando impuros. Betzibur, estamos hablando de un Korban Tzibur. Y ahí, cuando se trata de un Korban Tzibur, entonces la tumá fue permitida para el Tzibur. Es decir, cuando se trata de un caso de Tzibur, la tumá fue permitida a priori. Y por lo tanto, aquí, incluso a priori, se debe tirar la sangre y funcionaría la ofrenda. Aquí vamos a llegar a nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Shavua Tov, Mevorach, tengamos Besorot Tovot. Nos vemos mañana, Be'ezrat Hashem.